Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cómo vencer al mercado. Vencer al mercado es lo que todos quieren. Año a año, miles de fondos de inversión, fondos mutuos o fondos de cobertura tratan de vencer al mercado. Pero lamentablemente muy pocos pueden vencer al mercado en el largo plazo. En este video vamos a estar viendo cómo hacer para vencer al mercado en el largo plazo. Quédate hasta el final porque seguramente la última opción te sorprenda. Bueno, básicamente existen tres maneras de vencer al mercado. La primera es el apalancamiento. Invirtiendo con apalancamiento, por ejemplo, en un índice, podemos superar al mercado. Obviamente esto va a conllevar mayor riesgo. Por ejemplo, nosotros podemos invertir en un índice como el S&P 500 con apalancamiento, asumiendo un mayor riesgo, pero también teniendo más potencial de valorización. Hay ETFs que invierten en índices con apalancamiento, como por ejemplo el SSO, que invierte en el S&P 500 con un apalancamiento por 2, o sea, duplica los movimientos del S&P 500. Si el S&P 500 sube un 5% en un día, este ETF va a subir un 10%. O por ejemplo el ETF TQQQ, que hace o replica con apalancamiento el índice Nasdaq por 3. O sea, si el Nasdaq se mueve un 5% en un día, este índice se va a mover un 15% en un día. Si querés saber lo que es un ETF, tengo una lista de reproducción completa hablando de ellos. Te la dejo en las tarjetas de este video. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Invertir con apalancamiento no significa hacer trading con apalancamiento o invertir en opciones o en futuros o en derivados financieros. Simplemente significa replicar un índice apalancado. Realmente ya hemos visto los resultados de hacer trading, de invertir en opciones, de invertir en futuros, de intentar vencer al mercado por estos métodos, de intentar predecir los movimientos del mercado, y vemos que son muy poco efectivos. También tengo un video específicamente hablando de eso. Si no lo vieron, les sugiero que vayan a mi canal y lo vean, porque bueno, ahí está bien explicado el motivo de por qué hacer trading de corto plazo o de mediano plazo no es tan conveniente y no funciona tan bien como dice la mayoría. Bueno, la segunda manera de vencer al mercado es lógicamente asumiendo un mayor riesgo. ¿Cómo? Comprando ETFs que tengan una beta superior al mercado. También ya he explicado lo que es la beta, pero básicamente la beta es una proporción del riesgo que tiene cierto instrumento. A mayor beta, mayor riesgo, pero también obviamente mayor potencial de rendimiento tiene. Un ejemplo podría ser el ETF IWN, que tiene una beta de 1.28. Como la beta es superior a 1, va a ser más riesgoso que el S&P 500, o sea, lo que se denomina el mercado en general. Pero bueno, también a mayor riesgo va a tener una potencial recompensa superior este ETF. La beta explica aproximadamente el 70% de la diferencia del retorno entre dos activos. O sea, vemos que en gran parte el retorno que tendrán dos activos está explicado por su beta. Ahora, otra aclaración en este punto. No se pongan a invertir en acciones individuales que tengan una alta beta, porque bueno, esto tampoco es tan efectivo. Invertir en acciones individuales realmente no es tan conveniente como parece. ¿Por qué? Bueno, para esto hay que entender los dos tipos de riesgo que existen. El primer riesgo que existe es el riesgo sistémico. El riesgo sistémico es el riesgo del mercado en general de esa acción. Por ejemplo, si nosotros invertimos en una acción de Estados Unidos, vamos a tener el riesgo implícito de la economía estadounidense. Si nosotros invertimos en una acción de China, vamos a tener el riesgo implícito de esa economía. Este es un riesgo que no se puede evitar. Si nosotros invertimos en una acción o en 1000 acciones de cierta economía, siempre vamos a estar sujetos al riesgo sistémico. Ahora, el segundo tipo de riesgo que tenemos es el riesgo idiosincrático, que básicamente mide el riesgo de una acción determinada o un grupo de acciones, como por ejemplo el riesgo de cierta acción de cierto sector específico, o el riesgo de cierto sector, por ejemplo el riesgo de
acciones del sector bancario o acciones del sector tecnología. Ese tipo de acciones van a tener un riesgo asociado a la actividad que realizan y bueno, el contexto de ese sector. Y la acción en específico va a tener en sí todos los riesgos que conlleva esa acción, el endeudamiento que tienen, el modelo de negocios, el estilo de negocio, el producto que venden, las modas, bueno, todos los riesgos que conlleva esa acción en específico. Ahora, hay que entender algo, este segundo riesgo, el riesgo idiosincrático, no nos aporta ninguna ventaja y nos aporta únicamente desventajas y mayores riesgos al estar invirtiendo en una acción o en un grupo de acciones. Tenemos menos diversificación y tenemos más riesgos, pero sin ninguna recompensa por haber invertido en este tipo de riesgos. Y este riesgo, por supuesto, puede ser diversificado. Invirtiendo en un portafolio diversificado, nosotros estamos eliminando este riesgo porque no vamos a tener el riesgo particular de cada acción ni de particular de cada sector, sino que vamos a tener un portafolio diversificado de sectores, de industrias. Entonces este riesgo va a ser eliminado por completo. Bien, ahora pasamos a la tercera alternativa y la más interesante en mi opinión, ya van a ver por qué, pero antes te tengo que pedir que si te está gustando el video le des like y comentes qué te está pareciendo el video, y bueno, también si te interesa este tipo de videos te pido que te suscribas, así nos ayudas a crecer el canal. Bueno, la tercera alternativa es lo que se llama como Factor Investing en inglés o inversión en factores en español. ¿Qué es esto? Básicamente un factor es una característica en específico de una acción o un grupo de acciones que explica el rendimiento superior que tuvo sobre otro tipo de acciones. El Factor Investing fue descubierto por Eugene Fama y Kenneth French aproximadamente en 1993. Esta fecha es la más certera. Hay estudios anteriores, pero a partir de esta fecha es que se modeló el modelo de 3 factores. Se descubrieron 3 factores que hacían que las acciones, cierto grupo de acciones, rinda más que otro grupo de acciones. ¿Cuáles eran estos 3 factores? Ustedes se estarán preguntando. Es lo más importante, ¿no? Bueno, el primero ya lo vimos. El primero era la beta. Como vimos, la beta explica el 70% de la diferencia de rendimiento entre dos tipos de acciones. O dos acciones o dos activos diferentes. Pero este no es el único. Después tenemos otros 2 factores más en este modelo. El segundo factor es el factor de value o de valor. O sea, las empresas que tienen ratios fundamentales muy atractivos, como puede ser el PER o el precio sobre valor libro, tienden a rendir mejor en el largo plazo que las acciones que no lo tienen o que las acciones que están un poco más sobrevaloradas. Y el tercer factor es el tamaño. También se descubrió que las empresas de menor tamaño tienden a rendir mejor que las empresas de mayor tamaño en el mercado. O sea, las small caps en general rinden más que las large o mid caps. Y este modelo tan simple de 3 factores, que a priori podría ser muy simple o muy simplista el modelo, explica el 90% de la diferencia de retorno entre dos tipos de activos. Es bastante, el 90% realmente es un porcentaje muy interesante. Ahora, obviamente a partir de que se formuló este modelo, hubo una carrera por descubrir los siguientes factores que explicarían el retorno de dos acciones o de dos tipos de activos. Y bueno, básicamente en estos últimos años se han descubierto cientos de diferentes tipos de factores. Ahora yo les voy a presentar un modelo que es un modelo realmente que a mí me parece muy interesante, que es un modelo de 6 factores desarrollado por la compañía MSCI. Básicamente este modelo de 6 factores toma los 2 factores anteriores que hemos nombrado, que son value, o sea, el valor fundamental de las acciones, que en este apartado, en este factor, se puede invertir en ETFs como por ejemplo el IUSB, que es un ETF de BlackRock que se centra en acciones value del mercado americano. Y si no, en lo que tiene que ver con small caps,
que es el segundo factor que toma del modelo original de factores, se puede invertir en dos ETFs que son el IWM y el IWN. Todos estos tipos ya los hemos estado explicando en el canal, estos ETFs, así que bueno, si no vieron los videos, les recomiendo que cuando terminen de ver este video pasen a ver específicamente el video de cada uno de estos ETFs, que hice un video específico de cada tipo de ETF. Al modelo original, MSCI le agregó el factor de momentum, que básicamente el factor de momentum es momentum o impulso, es las acciones que están creciendo tienden a tener una cierta inercia a seguir creciendo. Si nosotros podemos captar esa inercia, nos vamos a beneficiar de este factor. El factor momentum también ha demostrado ser un factor de mayor rendimiento en el mercado. Podemos invertir en momentum, por ejemplo, en el ETF MTUM, que es un ETF también de BlackRock que captura empresas con momentum. El cuarto factor es el factor de calidad. Se presume que las empresas de calidad son un factor para obtener mayores rendimientos que el resto de las empresas. La calidad es medida en la consistencia y el crecimiento de las ganancias y la poca deuda que tengan esas empresas. En este factor también se puede invertir a través de un ETF, que es el ETF Qual, que invierte en las empresas de calidad de Estados Unidos. El quinto factor es la baja volatilidad. Las empresas con baja volatilidad, medida en las mediciones tradicionales que se hace sobre la volatilidad, tienden a tener mejores resultados que las empresas con mayor volatilidad. En este tipo de empresas también se puede invertir a través de ETFs, como por ejemplo en el ETF USMB corta, otra vez y también de BlackRock. Por último, el sexto factor son los dividendos. También un factor de determinación de mayores rendimientos de ciertas empresas sobre otras son los dividendos. Las empresas que reparten dividendos consistentemente son empresas que han rendido mejor y tienen un potencial de rendimiento mayor que el resto de las empresas. En este tipo de empresas, en este tipo de factor, se puede invertir a través de ETFs también, como por ejemplo el ETF DEGRO y el ETF HDB. Como les mencioné anteriormente, se puede yo hice un video de cada una de estos ETFs, de cada uno de estos factores anteriormente, para que ya esté preparado y ustedes puedan ir y directamente verlos para ver cómo hacer efectivamente para invertir y captar estos factores de rendimiento superior al mercado. Ahora hay que entender otra cosa también. El Factor Investing es una estrategia que genera alfa. ¿Qué significa alfa? Es básicamente lo que buscan todos los inversores, tener mayores rendimientos a la misma beta. Eso significa el alfa. Pero también hay que entender, como les dije ya varias veces en el video, que es una estrategia más riesgosa. Para tener mayores rendimientos no queda otra alternativa que asumir mayores riesgos. Pero estos riesgos tienen que ser justificados, no pueden ser riesgos injustificados, como por ejemplo tener una acción o un grupo de acciones reducido, porque eso, como les expliqué anteriormente, es un riesgo injustificado, que no genera alfa, que no genera mayores rendimientos por ese mayor riesgo que estamos tomando. Y esa es la clave básicamente para generar alfa y para generar mayores rendimientos que la mayoría de las personas. La clave no es hacer trading, la clave no es invertir en opciones, ni en futuros, ni en estrategias muy complicadas, y tampoco es seleccionar ciertas acciones porque nosotros pensamos que van a generar mayor rendimiento. No, la clave y lo que dice la evidencia científica y académica y todos los estudios relacionados a esta temática nos brindan estas tres opciones. Invertir con apalancamiento, aunque puede ser bastante más riesgoso. Invertir en alternativas que tengan una mayor beta o un mayor riesgo que el mercado en general, o invertir en alguno de los factores. Estos tampoco son los únicos factores que existen, hay muchos más. Yo solo les traje un modelo bastante completo y muy fácil de invertir en casi cualquier broker
medianamente decente e internacional, les tienen que aparecer estas alternativas para invertir. Pero ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas de estas 3 alternativas para invertir? ¿Las conocías ya? Déjame tus impresiones en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal, que voy a estar subiendo contenido similar. Un saludo muy grande a todos.